Realizar milagros hoy en día puede parecer producto de la fantasía y quien cree en ellos los acreditan a seres irreales o deidades. Lo cierto es que no, son tan reales que una maestra de carne y hueso, con una belleza interna y externa extraordinaria, tiene el don de traer al presente a la diosa azul Inanna, acaecida hace más de 7000 años, de narrar la guerra entre los habitantes de las Pléyades, de revivir a los celtas e interpretar su simbología, así como de describir detalladamente la asombrosa vida de la Edad de Hierro. Ver con los ojos de hoy las grandes epopeyas, bajar al inframundo y en un instante elevarte a las estrellas. Sabe interpretar el lenguaje extraterrestre y con su varita mágica convertir al Quijote en tarot para leer las cartas del gran hidalgo de la Mancha. También tiene el grandioso poder de poner a escribir a decenas incontables de jóvenes y adultos. Incansable promotora de la lectura, escritora de más de 12 obras, poeta, directora editorial y bueno, solo ella lo puede hacer y tengo el honor de estar aquí en el corazón de Adriana para ti con la maestra Milagros Yolanda Ramírez. ¿Cómo estás? Ay, Adriana, bueno, primero entusiasmada con esta introducción tan hermosa que acabas de regalarme. Muchísimas gracias por tus palabras son un regalo para mí. Son una realidad y te describen totalmente como eres. Ay, bueno, pues gracias, muchas gracias. Sabes que lo hago siempre con todo mi corazón, sabes que es la pasión de mi vida, enseñar, compartir lo que amo. Entonces, bueno, desde ahí sí, desde ahí lo acepto y también lo agradezco. No, gracias por recibir al equipo de Aula A en tu casa, muy bonita y muy quijotesca. Es que el Quijote acá vive, como vive en mi corazón, vive conmigo. Lo sé, pero vamos desde el principio. ¿Desde cuándo, a qué edad te diste cuenta que sabías escribir y que querías escribir? Bueno, sí tengo ubicado un momento preciso en mi vida que es como un antes y un después. Y es que tenía yo, pues que será unos 11 años, ya era una gran lectora, yo era lectora desde que pude leer, mi papá era un gran lector, entonces la lectura ya estaba en mi vida y siempre creo que es primero la lectura, ¿no?, que la escritura. El verdadero escritor se nutre de los libros que lee. Entonces eran más o menos mis 11 años y yo quería una bicicleta, pero estaba lejos mi cumpleaños y estaba lejos la Navidad y yo quería una bicicleta. Vamos a suponer, no recuerdo exactamente qué mes era, pero que fuera enero, ¿no? Mi cumpleaños es en septiembre y Navidad, bueno, no se diga. Faltaba mucho. Y mi papá, que estuvo siempre atento a ver de qué manera promovía todos mis entusiasmos, me dijo, ¿qué me puedes ofrecer tú a mí para que yo te compre una bicicleta? O sea, hagamos un trato, ¿no? Eso fue como muy interesante. Hagamos un trato. Y yo dije, ¿cómo un trato? Sí, proponme, y en estas máquinas de escribir, pues como las que ves que tengo acá, sí, tantas en casa, en estas máquinas de escribir que los jóvenes de hoy pues las ven como artefactos prehistóricos, pero que ahí yo comencé a escribir en estas máquinas, Olivetti. Sí. Me dice, quiero que sea muy serio esto, entonces me vas a hacer un contrato, ¿tú qué me vas a ofrecer a mí? Y yo te voy a dar a cambio una bicicleta. Y bueno, pues yo, como mi papá también escribía, le ofrecí que iba a escribir un cuento diario y aparte le ofrecí que iba a leer, tenía un libro de santos, que iba a leer una historia de santos diaria y la iba a resumir. Y bueno, a mi mamá le iba a ayudar con el quehacer, ¿no? Tenía que ser parejo, ¿no?, lo que les daba a los dos. Entonces yo pienso que ese cuento diario durante un mes, en el contrato decía que un mes, ¿no? Ese cuento diario durante un mes para conseguir mi bicicleta representó que la escritura me estaba dando algo tangible, ¿no?
Es decir, que yo podía, ¿Tu bicicleta llegó, perdón que te interrumpa, después del mes? por supuesto, Tú primero tuviste que aportar. sí. Bien. Sí, o sea, no era aquí está y ahí luego no, era un mes e inclusive después de que ya hubiera pasado todo el mes tenía que haber una especie de evaluación con Ya. mi mamá si yo había ayudado adecuadamente. Ya. Y los cuentos, él tenía que revisarlos y los resúmenes de santos de la leyenda dorada, que bueno, aparte luego era un libro que uno escucha vidas de santos y era mitología, ¿no? Era mitología pura. Porque los santos, pues ahí hacían Sí, una sí. suerte de ficciones como de dioses griegos. Entonces acabé, mi papá estaba muy orgulloso, siempre estuvo muy orgulloso. Tú sabes de esos papás que están orgullosos, tú sabes, ¿no? Sí. De lo que hace uno. Y entonces, pues sí, ya me fue y me compró mi bicicleta. ¿Conservas esos cuentos de casualidad? No conservo esos cuentos, pero conservo el contrato, sí, los cuentos no los conservo. Tal vez han ido saliendo de alguna manera a lo largo de todo lo que cuento. Pero realmente dijiste, ¿es más mi interés por conseguir la bicicleta o sí me gustó escribir? No, es que me gustaba escribir. Entonces considero que que yo ofrecí lo que para mí era importante y lo que yo sabía que podía dar. O sea, yo sentí que, y lo sigo sintiendo, ¿no? Que nuestros dones son pues para vivir a través de ellos y por ellos y para ellos, ¿no? Entonces creo que lo ofrecí porque me viene de mi padre, porque me gustaba, porque sabía que podía, ¿no? O sea, sabía que podía inventar un cuento diario. Imagínate qué aventura, ¿no? O sea, ahora digo, no sé si ahora podría inventar un cuento diario, pero en ese entonces está uno tan fresco con los sueños tan cerca, que yo dije, puedo y pude. El caso es que cuando ya me dieron la bicicleta, pues éramos una familia de estas de antes y estaba yo sobreprotegida y solo me dejaban ir a la esquina con mi bicicleta, una cuadra. No valió mucho la pena. No, pero con los libros sí que fui lejos. Sí, Claro. los libros sí me hicieron llegar lejos. Y de ahí ya no soltaste la pluma, la tinta y el papel. Los solté en el sentido de que yo ubico ese momento en mi vida, pero pasaron luego muchas cosas. Y considero que el segundo momento importante, donde ya tomé la escritura definitivamente como unas riendas, ya fue muchos años después, ya estaba yo casada, divorciada, y mi hijo más pequeño quería construir un robot gigante. Ajá. Y todo el mundo le decía que no podía. Tenía 5 años, ¿no? 5 o 6 años, y él estaba terco y jugaba con los legos y hacía dibujos y la casa estaba llena de dibujos. Y todo el mundo decía, ay no, pero es que no puedes construir un robot gigante ahorita, porque su intención era en ese momento, no era en el futuro voy a construir un robot gigante, no era quiero ahorita. Y un día estaba yo pues escribiendo, porque sí siguió la escritura, pero de manera apagada, esporádica. ¿no? Esporádica, o la lectura siempre, la lectura esa sí ha estado presente en mi vida sin intermitencias, ¿no? Pero en ese momento yo lo vi que estaba como mamá, o sea, de verdad no puedo construir un robot gigante ahorita, pero yo le vi de esas veces que ves la cara y dices, o sea, me está considerando que yo soy Dios y que lo que yo diga es súper importante. Y yo dije, es que si le digo no como todo el mundo, ¿qué va a pasar si le digo no como todo el mundo? Pues se le cae el sueño y... Entonces le dije, sí puedes. Yo estaba escribiendo una novela lacrimógena, de esas, bueno, mala. Y le dije, siéntate en mis piernas. Yo estaba ante la computadora, siéntate en mis piernas. Cerré, ni guardé la novela, abrí un nuevo documento y le dije, sí puedes construir un robot. Sí puedo, mamá, sí puedes. Y tenía que ser verdad. Ajá. O sea, no podía decirle sí puedes y pues él iba a querer que aquello se materializara, ¿no? Le dije, sí puedes. Sí, mamá, sí, siéntate, vamos a construir el robot ahorita mismo. ¡Oh! Se quedó así y entonces empecé a escribir el primer libro, sí, de alguna manera, junto con él, pero por supuesto que luego se fue a jugar. Pero era su vida. Es el gran niño electrones de un sueño. Iba a ver cómo iba a avanzar el cuento. Yo le iba contando capítulo a capítulo y el personaje era él.
O sea, él era el personaje del cuento, lo que yo relataba en el cuento era su vida cotidiana. La primera mitad del libro era desarrollada en base en la realidad, pero a la mitad lo pongo a construir el robot gigante. Porque la literatura para eso está. Claro, para crear. Sí, y déjame decirte algo. Ya tiene 24 años y acaba de estar ahorita en Guadalajara Creativa, en un programa que hay. Está construyendo robots gigantes en videojuegos. ¿En serio? Sí. Mira, Sí. lo predijo. Sí. Y de alguna manera es otro formato para contar historias. ¿Y qué te hace publicar el libro? Fíjate que lo escribí para él. Yo ese libro es una novela infantil y la escribí para él, pero gustó, ¿no? La compartí pues yo siempre he estado en contacto con amistades que están en el ámbito literario, entonces la compartí y gustó y me la publicaron y esa ya ahorita va a salir en Editorial Edelvives en su 4ª edición. O sea, ya ha estado rondando, ¿no? Desde entonces, las primarias. Los niños lo leen, luego ya me han contactado jóvenes que dicen, es que cuando yo leí ese libro, me enseñó a guardar y respetar mis sueños. De eso se trata, ¿no? Porque era su sueño de construir un robot gigante. Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? El primer momento sería que es mi manera de reciprocarle a mi papá una bicicleta. Es decir, lo que nosotros deseamos acá en este mundo material. Y este segundo momento ya iba más conectado con mi amor de madre. A mis hijos, bueno, él es el más pequeño, pero siempre les conté cuentos. O sea, siempre estaba yo contando cuentos, lo recuerdan. Pero en ese momento era como, a ver, ya necesito que este niño sepa que aquí no es nada más las historias, sino que puedes convertir la literatura en como una tierra fértil y sembrar en ella. Y pues fue profético, ¿no? Claro. Porque ahora el muchacho eso hace y a eso se dedica. Orgullosa tú y Sí. él de su mamá, Sí. seguramente. Sí, sí. ¿Cómo brincas a la mitología? ¿Cómo te especializas en esta rama? Mira, ¿recuerdas que entre estas cuestiones del contrato estaba leer una historia de santos y resumirla? Sí. En realidad, creo que ese fue mi primer contacto sutil, porque no aparecía como mitología, por supuesto, aunque sí que lo es. Entonces, creo que ahí a mí me encantó ver de qué manera puedes saltar desde la dimensión real a la simbólica. Y fui, a lo largo de todas mis lecturas, como que llenándome de todas estas historias. Pero ¿qué fue? Creo que fue 3º de secundaria, unos años después de este evento De la bicicleta. de la bicicleta, que llegó al salón de clases una maestra, Mimi. Era un colegio de monjas y esta maestra venía con características un poco perturbadoras, ¿sí? Por su apariencia era perturbadora, su lenguaje era perturbador y daba la clase de literatura. ¿Pero tú eras inquieta, Yolanda, o eras tranquila? Era nerd. Tranquila. Sí, no era inquieta. No, creo que la inquietud estaba dentro. Sí. Era tranquila. Pero llegó esta maestra y a mí impactó mi espíritu esta maestra. Porque empezó a contarnos de Zeus, pero con un lenguaje soez, directo. Y no recuerdo quién. Yo estaba así, inmóvil. Colegio de monjas. Alguien, no recuerdo quién, se apresuró a cerrar la puerta del salón para que no fueran a escuchar las monjas la narración que estaba iniciando la maestra de los amores de Zeus, de cómo se había vuelto cisne y se había enroscado en el vientre de Leda. Y bueno, no, eso estábamos impactados. Entonces ese otro momento creo que ya me llevó también a la mitología. Pero hay un tercero en el que tú eres testigo de ese tercer momento. Y fue cuando empecé a impartir clases en la SOGEM.
en SOGEM, sí, en la Escuela para Escritores. Creo que son esos, ¿no? El primero fue la lectura de las obras de los santos, sin mirarlas desde la religiosidad, porque la verdad tengo que confesar, o sea, yo no estaba leyendo las vidas de santos, o sea, por cuestión moral, yo estaba leyendo las vidas de santos por todo lo que hacían. O sea, San Jorge matando el dragón. Es mitología, ¿no? San Jorge matando un dragón. Dices, wow. Santos que se envolvían en sus capas y se volvían invisibles. Es Harry Potter. Entonces esa fue la primera. Luego el impacto ya de joven de lo que podía generar en tu adentro, la mitología, tus movimientos anímicos te podían sacar de esa paz. Tú me dices que sí era tranquila. La mitología me intranquilizó. Y me puse a leer un montón de cosas. Y a lo mejor era tranquila en lo externo, pero yo a la biblioteca, todos los recreos, o sea, mi parada era la biblioteca y ya me tenía la bibliotecaria el siguiente libro. ¿Pocas amigas? Pocas amigas. Obvio. Muy solitaria. Solitaria, sí, solitaria. Todavía soy solitaria, pero considero que tengo muchas amigas ahora. Pero todavía sigo siendo solitaria. Entonces, entrar a impartir mitología fue determinante, porque yo necesitaba prepararme. Yo creo que los maestros aprendemos enseñando. Claro. Es la manera en que los maestros aprendemos, porque no puedes enseñar algo que no has asimilado. Pero sí exponías tus clases como una diosa, Yolanda. Sí, realmente sí. ¿Tú estuviste ahí? En una de tus Tú clases, estuviste claro. ahí, sí. Tú fuiste testigo del hechizo, ¿no? Yo soy canal. Creo que el poder es el de las historias. Las historias tienen ese poder. Yo simplemente, pues, intento ser un canal de las historias universales. Y ellas hacen todo. Ellas hacen todo porque recuerdo la mirada de todos los alumnos. O sea, la mirada estaban como yo había estado en aquella clase de literatura, en una especie de inmovilidad. No sé si recuerdas que a veces entraban como en una especie de inmovilidad. Hay una historia del Kalevala. Hay un momento donde tengo muy grabada la alumna que tenía yo enfrente, que estaba inmóvil y que al final de la clase se acercó llorando y dijo: resolví un problema que no había podido resolver en muchos años con este cuento. Entonces, pues, yo soy, te digo, esa voz que los cuenta. Así es que ahí están identificados, pero debo confesar que son lecturas constantes, investigación muy seria, ¿sí? Claro. O sea, yo siempre ando buscando el material que me dé sustento, que sustente. ¿Te acuerdas cuando vimos Inanna, no? O sea, Inanna se acababa de traducir al español apenas la información que había estado en inglés hacía unos pocos años, pero de hecho se acababan inclusive de interpretar las tablillas de arcilla, y de la interpretación se habían vaciado en inglés, y en español apenas. Yo tenía el libro que acababa de salir con la información de Inanna. Ya no lo encuentras. No lo encuentras. No. No. Ahora brinquemos de la mitología al Quijote, tu adorado y amado personaje. Oye, tengo muchos literario. Amores, ¿verdad? Mitología, bueno, es que libros. Tu casa está llena de Quijotes. Bueno, sí. ¿Y Quijote. cómo surge la idea de convertirlo en tarot? Platícanos. Al público, compártenos esta parte. ¿Por qué tu afición, tu amor a Quijote? ¿Qué tiene él que no tengan otros? En primero. Sí. Y en segundo, ¿cómo convertirlo en tarot? Mira, déjame decirte que con tu pregunta ya me está palpitando el corazón. O sea, nada más la pregunta, o sea, me genera como una emoción de responderla, porque pues estoy enamorada del Quijote. Estoy enamorada de Miguel de Cervantes. Entonces, tu pregunta es como cuando hablas de tu enamorado, ¿no? Definitivamente. Platónico. Claro, bueno, platónico, pero te digo pero que vive aquí. Tienes, mira, todo. Sí, claro. Todo está lleno de él. Y vive en tu corazón.
y creo que me acompaña lo que es la filosofía del gran Miguel de Cervantes, porque hay que hablar de que el Quijote es toda una filosofía. ¿Sí? No es solamente una historia, es toda la filosofía del idealismo. Sí, eso ya tengo que decirlo al mundo. Hablar del Quijote es hablar del idealismo, es hablar de la utopía, es hablar de que los sueños, de que lo que uno está mirando ahí y que los demás no ven, uno lo ve. Y como uno lo ve, desde ahí te transforma. ¿Sí? Estas metáforas biológicas que transforman tu biología porque tú las estás viendo, ¿no? Que también Jung, bueno, Jung es otro de mis amores, sí. pero vámonos, no es que sea más complejo, no es que sea muy promiscua, complejo, pero tengo muchos amores literarios. Bueno, el punto es que cómo me enamoré del Quijote. ¿Qué tiene él? Me enamoré del Quijote enseñando el Quijote también. Y fue a alumnos de secundaria. En esta ocasión ya no fue como la mitología que era enseñarla a adultos. En esta ocasión fue que yo era maestra de secundaria, estaba en la currícula, por supuesto, enseñar el Quijote. Y yo sabía del Quijote pues lo que yo había aprendido en el colegio, que era mínimo. Así es que decidí que tenía que adentrarme en las entrañas del Quijote y no podía tratarlo con ligereza, como un tema más. Porque es el autor más importante de nuestro idioma, de nuestra lengua. A ver, o sea, es el máster de másters. Es un antes y un después, ¿sí? Es el más traducido. Entonces yo decía, ¿cómo voy a dar el Quijote con lo que dice aquí en el libro de texto? No. Entonces, involucrarme con él fue lo primero. Y se desarrolló una relación muy bonita con el libro, porque el Quijote pues, somos todos, ¿no? O sea, todos somos idealistas y también somos a veces muy aterrizados. Porque el Quijote es también Sancho. Sancho es el que dice cuánto me va a pagar. Y el Quijote es el que dice, no importa, o sea, tú ven conmigo a la aventura. Pero necesitas el sueldo para vivir, para comer, pero no puedes quedarte con el sueldo sin un sueño. Entonces, eso creo que fue lo primero. Cuando les hice ver a los muchachos, les dije, a ver, todos son a veces bien valientes, pero a veces bien cobardes. Todos tienen sueños, pero a veces sienten que no van a poder realizarlos. Entonces fue como contactar con estos jóvenes de secundaria y después los adultos me pidieron clases del Quijote. Entonces cada año yo daba clases del Quijote. Por lo tanto, yo cada año leía el Quijote, pero a profundidad. Y un día, en una de esas sesiones, con un grupo ya de adultos, yo andaba investigando del tarot, que ha sido otro de mis amores, el misterio. Siempre me ha gustado el misterio. El tarot es el libro de la vida. Es misterioso porque puedes ver ahí como revelaciones, ¿no? De tu vida. No el tarot adivinatorio. Esa es otra tendencia. El tarot como el que expresa nuestras hondas necesidades anímicas. Entonces, yo estaba impartiendo una clase del Quijote a un grupo de adultos que les emocionaban por mis clases y surge así como insight, como iluminación, como caída de 20, o sea, no sé qué fue, pero fue allí en clase. Me quedé en silencio y dije, pero si Don Quijote es el loco del tarot. Porque yo estaba estudiando el tarot y estaba estudiando el loco, es el principal personaje del tarot. Sí. Es el que inicia el viaje. Y dije, pero si es el Quijote, porque todas las características del loco del tarot son las características del Quijote. O sea, el salir a la aventura, el lanzarse como sea, todo. Y que lo logra. Y esta energía, logra. claro, Sí. lo logra a su manera como ingenua. Sí. Entonces dije, ¿habrá más? ¿Habrá más personajes del tarot? Y empecé. Y en el 2016 se cumplían 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, esa primera edición, la que te regalé hace tiempo, salió con los primeros 22 arcanos.
El tarot está dividido en 3 partes. Los 22 arcanos mayores, que son los más importantes, son los grandes misterios. Las 16 figuras de la corte, que son personalidades, según nuestras tendencias, ya sea de fuego, agua, tierra, aire. El fuego es la voluntad. Que ha sido un éxito, Yolanda. Sí, ha sido un éxito. Sí, ha sido un éxito. ¿Y cómo das el curso con el tarot? O sea, ¿cuál es la diferencia de leer el Quijote en un volumen normal o estudiarlo con el tarot de Yolanda? Pues yo creo que el tarot permite que dejes de lado el academicismo con el que generalmente se afronta el Quijote, porque el academicismo no le hubiera gustado tanto a Miguel de Cervantes como el juego lúdico, entrar desde lo lúdico, porque desde el prólogo Miguel de Cervantes está, como voy a usar una palabra allí, se está pitorreando como de todo lo que los académicos querían, entonces como su libro tenemos que afrontarlo desde lo lúdico y desde el juego. Entonces yo creo que, porque es una investigación seria, me tardé muchos años, me tardé como 10 años para sacar los primeros 22 arcanos y luego desde el 2016, el año pasado salieron ya los 78 arcanos, o sea, ya salió todo. Salieron los 22 de arcanos mayores, las 16 figuras de la corte y los 40 arcanos menores, que son situaciones como concretas, todas vinculadas al Quijote. Ajá. Todas, absolutamente todo lo que viene en el tarot está vinculado a la sabiduría del Quijote. Ambos éxitos totales. ¿Te piden constantemente el curso del Quijote? Sí, lo piden mucho. Es el que más te piden. Lo piden mucho, sí. Hay muchas sesiones ahí en el internet y pueden ver el gozo que tenemos cuando estamos en el salón impartiendo. ¿Y ahora a distancia lo das, lo sigues dando? Sí. ¿Cuánto dura un curso del Quijote? Para leer el Quijote bien, 1 año. ¿Año? Como ¿En mínimo, serio? pero mínimo. ¿Y si tienes alumnado? Sí. Wow. Pero eso no es por mí, es por el Quijote, él se lo gana. Él se lo gana. Ahora platícanos de tus obras. La Maestra Milagros. Mira, son ¿Quién muchas. es la Maestra Milagros? La Maestra Milagros, pues soy yo de alguna manera convertida en un personaje. Sí. Contando lo que pasa. Platícanos un poco. Sí. También sí, surge de la vida, ¿no? Surge porque una editorial me había pedido que hiciera una obra para niños donde hablara de las cuestiones académicas. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues, ok. Y la empecé a gestar los primeros capítulos, pero me dijeron, no, es demasiado fantástica. Entonces dijeron, no. Y yo dije, ay, bueno, pero a mí me está gustando. O sea, esa editorial, esa que me lo había pedido, dijo que no, que porque quería algo más académico. Y yo dije, ay, bueno, pues no, yo no puedo hacer una obra para jóvenes o para niños, aunque esté hablando de los contenidos académicos, yo tengo que hacerla juguetona. Y la maestra pues se llevaba a sus alumnos a cada uno de los libros que leían, a través de actos de magia, ¿no? Que es el acto de la lectura. Uh-huh. La lectura es el principal acto de magia. Nos visitan, a ver, la lectura hace que vengan personas desde otras dimensiones, es decir, desde hace siglos nos llega su voz. Sí. O desde otras latitudes. Si eso no es magia, pues no sé qué es magia. Entonces, la Maestra Milagros, pues, fue convertirme en un personaje de ficción para hablar de cómo nos metemos a los libros y nos transformamos. Y yo la escribí ya después de que la editorial dijo no. Yo dije, yo la voy a terminar, la terminé. Entró a un concurso del SECA, también dijeron no, pero una editorial que ya manejaba mi obra del Gran Niño y que el Gran Niño era un éxito, lo digo con mucho contento, es contento porque imagínate que los niños puedan disfrutar de ver cómo se cumplen sus sueños. Esa misma editorial me dijo, ¿tienes otra obra? Y yo dije, pues sí, te la mando. Les encantó y ahora, bueno, se la han peleado, ya se la han peleado de entre editoriales, se la llevaron a Colombia y Colombia no la suelta porque es su libro así de lectura de las escuelas, de los colegios. Y ya salió la segunda parte
porque unos niños la leyeron, me mandaron cartas, me pidieron la segunda parte, y a mí la segunda parte, igual que la segunda parte del Quijote, ya ves que el Quijote son 2 partes, bueno, más el apócrifo que está en medio, la segunda parte es el portento, ¿no? Pero a veces la gente no llega a la segunda parte. Y la segunda parte de La Maestra Milagros, que es Nimue, la dama de los cuentos, yo ahí trabajé cosas muy fuertes de cuántica, de cuestiones que ahora se están manejando en lo transpersonal. Y considero que es muy, muy buena, aunque tenga más éxito a lo mejor la primera parte. Yo la segunda parte me parece que se habla de los monstruos, es decir, de los demonios que traemos adentro. Se habla de cómo los padres a veces en una cierta edad se vuelven nuestros monstruos y cómo hay que entender a los padres, ¿no? ¡Ay! Muy interesante. No me hagas hablar de mis obras porque todas las amo. No, no, no. Lo que pasa es que le quiero contar al público que ven que sí existe la Maestra Milagros, pero tiene muchos milagros que contarnos todavía. Y yo espero, Yolanda, que nos des una segunda entrevista para hablar más de tus obras y de los alcances que tienes. Pero déjanos tus datos, aquí se los dejamos debajo de la pantalla para que contacten a la Maestra Milagros con su verdadero nombre, la maestra Yolanda Ramírez, una escritora bellísima que los va a motivar mucho con la lectura y a embelezar con sus historias y narrativas. Y los vas a motivar también a escribir, porque has sacado bastantes escritores en sus cursos. No sé, algo que quieras compartir con el público, Yolanda. Pues siempre he dicho que yo leo porque me da felicidad, entonces creo que toda la gente lo que busca es la felicidad. Detrás de todo lo que hacemos está la búsqueda de la felicidad. Yo la he encontrado en los libros, ahí la he encontrado y por eso lo comparto. Pues no duden en inscribirse a los cursos de la escritora Yolanda Ramírez y nos vemos en nuestro próximo Desde el Corazón de Adriana para ti. Muchas gracias. Gracias.